acorta las distancias mundiales. www.srradio.com.es. Este es su noticiero, Prensa Radial. En Prensa Radial, el análisis político del momento. A través de Ecuasur 102.1 FM y también www.srradio.com.es de las plataformas tecnológicas. Ya tenemos la presencia del doctor Nilo Córdoba, con quien vamos a conversar. Él fue gobernador de la provincia de Loja, también activista político, y de acuerdo a unas encuestas que se han publicado en algunas redes sociales y plataformas tecnológicas, se habla de una preferencia electoral o de una imagen para una posibilidad de una candidatura a la prefectura provincial. Doctor, buenos días, bienvenido a Prensa Radial. Bueno, ¿usted es político o no es político? En primera pregunta, para poder canalizar lo que dicen las redes sociales, señor doctor. Buenos días. Buenos días, Pablo, gracias por la invitación. Es lindo que nos acompaña y un saludo afectuoso a los oyentes de Ecuasur en todo el sur del país. Sí, somos políticos de nacimiento. Ya. Pero yo creo que hay que diferenciar entre los políticos partidistas, electoreros y quienes hacemos política porque creemos en la necesidad de una mejor provincia, un mejor país. Y yo creo que estamos en lo segundo, y usted lo señala, yo fui gobernador 2007-2009, y realmente cuando vimos que el gobierno del expresidente tomó un camino muy diferente a los motivos por qué lo llevamos al poder, decidimos dar un paso al costado y salimos diciéndole al Ecuador por todos los medios hacia dónde se dirigía ese gobierno. Lamentablemente en ese tiempo el país estaba anestesiado de un discurso, de una propaganda que no nos hizo caso y creían que a lo mejor por algún tipo de resentimiento nosotros decíamos que el gobierno iba hacia el manejo de verdaderas mafias en el poder, y no nos equivocamos. Hoy podemos ver que tuvimos la razón, lamentablemente tuvimos la razón, y vemos cómo desfilan los corruptos que se quedaron con el expresidente Correa, y yo creo que además la justicia apunta hacia el mismo Correa, que es el responsable, culpable político de todo lo que ha ocurrido en este país, lamentablemente haber terminado siendo el gobierno más corrupto de la historia. Ahora, doctor, pero ese enfrentamiento que usted tuvo con el expresidente de la República del Ecuador, porque en aquella época ninguno de sus funcionarios podía alzarlo a mirar ni siquiera de manera afectuosa, y usted le dijo en aquella ocasión de que el tema de la inversión vial en la provincia de Loja era irreal. ¿Eso era el detonante de todo esto, señor doctor? Son dos hechos fundamentales, el que usted señala y que fue en la zona militar, yo creo que ustedes estuvieron presentes, donde el expresidente quería que le mintamos a Loja diciendo de que los recursos han llegado para la emergencia, acuérdese, marzo y abril del 2008. Y eso no era cierto, nosotros no le podríamos mentir a Loja, y ¿Nosotros o usted? Los lojanos y su gobernador no podía mentirle a Loja. Pero usted era gobernador de la Revolución Ciudadana, ¿no? Sí. ¿Le tembló los pantalones, señor doctor, el poderle decir al presidente de la República, disculpe, está equivocado usted? Jamás me tembló nada para poderlo enfrentar incluso al expresidente Correa. Pero yo creo que, a ver, yo era gobernador del gobierno del expresidente Correa, ¿no es cierto? Claro. Pero yo creo que yo me quedé con ser lojano y defender los intereses del pueblo de Loja, y ahí es donde no empatamos y en el perfil que ellos querían, es decir, querían que yo le mienta a Loja, que Loja recibió los recursos, y yo lo emplacé en público, durante 3 ocasiones le había dicho de que eso no fue cierto, de ahí pasó un incidente y yo
Al otro día le renunció en forma irrevocable. O sea, usted no podía empeñar la palabra de honor de un lojano para hacer respetar a su territorio frente a cualquier mandatario. Sí, por supuesto, y eso es lo que les falta al resto, por eso es que Loja no ha avanzado. ¿Pero cuál es el resto, señor doctor? Es jactancioso decir lo que voy a decir, pero yo creo que al margen de cualquier apreciación que puedan tener los amigos oyentes, ¿no es cierto? Yo defendí los intereses de Loja más allá de cualquier cálculo político y personal, y lo hice como debía hacerlo. ¿Qué gobernador ha liderado en la provincia de Loja un proyecto y un proceso para que atiendan como en ese tiempo se atendió los intereses de Loja? Toda la reconstrucción vial la lideró Nilo Córdoba. La terminación del proyecto Riego Zapotillo, ¿no es cierto? El hospital de Catacocha y otra serie de obras que en ese tiempo se pudieron cristalizar. ¿Quién ha defendido desde esos espacios proyectos como los que los defendimos? ¿Cuándo usted tenía una vía Loja-Saraguro en buenas condiciones? Jamás, ¿no es cierto? Tuvimos que comprometernos y meternos de lleno a vigilar de que esas obras se las haga de absoluta calidad. Hay que recalcar que jamás la gobernación y el gobernador estuvo viendo a quiénes debían o no ser los contratistas. Jamás alguien puede decirme algo de esa naturaleza. Claro, ese liderazgo afectaba a otros. Entonces, desde Quito, Patiño y sus secuaces, con algunos de acá de Loja, que hasta ahora ocupan algún tipo de cargos públicos, ¿no es cierto?, hicieron todo lo posible para sacarme de en medio. Se inventaron cosas que jamás fueron ciertas, hicieron una campaña para desprestigiar al gobernador, porque tenía un perfil muy alto. No, el gobernador de Loja no tenía un perfil muy alto. El gobernador de Loja estuvo dispuesto a defender los intereses del pueblo de Loja, y eso estorbó a algunos. Caso de Patiño, ¿no es cierto?, el caso de otros actores políticos que sí querían que Castillo Vivanco entre al gobierno nacional, lo cual yo jamás lo permití. ¿Por qué razón? No porque tenga nada contra Castillo Vivanco, porque la visión de él... Estamos hablando del actual alcalde de Loja. Por supuesto, porque la visión de él es retrógrada y nunca empataba con un gobierno que nosotros soñábamos progresista, de izquierda. No empataba ese personaje en un gobierno de cambio, pero de Quito daban la vida porque eso ocurra, y sí, efectivamente lograron. Nilo Córdoba salió, y a los pocos días Castillo Vivanco ya estuvo haciendo y deshaciendo del movimiento de gobierno, como hasta ahora lo viene haciendo. Pero como no hay crimen perfecto, todo se llega a saber. Esas son las razones fundamentales, Pablo, por las que dimos un paso al costado, sí, con valentía, con dignidad, como debe hacérselo, ¿no es cierto? Salió un ministro y nosotros poníamos la renuncia en consideración del ministro entrante, cosa que hoy no ocurre. Se aferran a los cargos y al sueldo, olvidándose de que son lojanos y su primer deber sería defender los intereses del pueblo de Loja. Usted me está diciendo que las actuales autoridades, usted manifestaba anteriormente, de que a lo mejor no están en la misma capacidad o liderazgo de hacer respetar los altos intereses de la provincia de Loja, y lo que hacen es empeñar los intereses particulares a favor de ellos. Absolutamente, y no puede ser, o sea, no hemos visto actitudes dignas, valientes, porque estos hechos acaso que no se los conoce dentro del gobierno. Volviendo hacia el tema, en mi tiempo, ¿no es cierto?, le hicimos conocer al presidente de la República, Rafael Correa Delgado, cómo se daban las contrataciones en el Midubi, por ejemplo. ¿Y sabe cuál fue la respuesta? Nilo, pero dile a la María Duarte lo que me está diciendo. ¿Y quién era el presidente de la República? ¿Quién podía corregir esas anomalías? Era él, pues. Pero así es como se fue dando las cosas, y entonces eso hizo que nosotros pensemos de que ya no sobrábamos en un gobierno que ya tuvo un giro hacia el desperdicio, al despilfarro, a encubrir la corrupción, a encubrir todo. A Nilo Córdoba le inventaron cosas orquestadas desde Quito para tratar justamente de desprestigiar. Usted detectó la corrupción en el gobierno anterior. Y la denuncié. Si no, vayamos a los... Usted denunció el caso de Cosurca. Claro, los contratos de Fabricio Correa, los del Midubi,
Contrataciones, en ese tiempo había el INAR que se inventaron, ¿cierto? Instituto Nacional de Riego, en la cual se dieron canales de riego con sobreprecio y con coimas. Pero, se lo hizo. Pero ¿por qué denunciar cuando lo más sencillo hubiese sido callarse? Es lo más cómodo. Y yo creo que al menos Nilo Córdoba pues no es una persona que ha vivido de los empleos ni de la burocracia. Yo estuve y fue quien lideré ese proceso desde el 2006, ¿no es cierto?, de fundar Movimiento País, porque consideraba que el Loja y el Ecuador necesitaba un movimiento que permita hacer los cambios radicales, profundos, rápidos en este país. Nos equivocamos y corregimos a tiempo el 2009, incluso cuando fue la mejor época que tuvo el expresidente, ¿no es cierto?, una altísima aceptación. Y altísimos recursos económicos también, señor doctor. Que decirle al expresidente algo era casi como firmar la sentencia de muerte. Muchos quisieron que Nilo Córdoba vaya a parar a la cárcel por denunciar lo que denuncié y que es público, los contratos de Fabricio Correa. Más de $1.000 millones en contratos a Fabricio Correa y sus allegados, ¿no es cierto? Claro. Ahora, doctor, por ejemplo, hablando en el tema político, cuando usted habla de liderazgos y también del poder institucional de saberlo capitalizar en favor de los ciudadanos y también de la estructura territorial, ¿qué es lo que le motiva? ¿La gobernación, una prefectura, una alcaldía, una concejalía, políticamente hablando, señor doctor? Yo he anunciado ya que soy precandidato a la prefectura provincial, porque cuando me han preguntado eso, lo he dicho con absoluta claridad. ¿Quién no quiere tener la oportunidad de servir a su provincia? Yo soy de una persona, provengo de la provincia, ¿cierto? Vivo en la provincia, hago ganadería, agricultura, turismo, la hago en mi provincia, toda mi familia vive en mi provincia. Tengo razones fundamentales y yo creo que entrañables de defender los intereses de la provincia y cómo no trabajarla. Y hemos elaborado una propuesta fuerte que está recibiendo la adhesión de miles de ciudadanos de la provincia. O sea, usted tiene ya una propuesta. Nosotros comenzamos por una propuesta, volver los ojos al campo, la intervención decidida en el sector campesino, en el sector rural, que es donde debe estar el gobierno provincial, en riego, una intervención decidida en riego. Vea usted, por señalarle un caso, el canal de riego de Macará está en los últimos estertores, es decir, está a punto de colapsar y nadie hace absolutamente nada, la prefectura no hace absolutamente nada porque supuestamente no tiene ni los recursos. Yo creo que no hay la adhesión política. Eso es, imagínese a Macará dejarlo sin un canal de riego como el que hoy tiene, y no ha habido autogestión para poder construir uno nuevo. Es decir, por ponerle un ejemplo, canales de riego en toda la provincia de Loja, justamente incluso para prevenir estos efectos de los malos inviernos, donde el agricultor pueda sembrar, si no llueve pueda utilizar las aguas que aún tenemos. Esas son las necesidades del pueblo de la provincia de Loja. Pero sobre todo, Pablo, disculpe, debemos ir hacia esa propuesta grande que nosotros tenemos de sembrar agua, de sembrar vida a través de un proyecto de forestación y reforestación con fines productivos y de industrialización de los productos de la madera. Ya, ahora, doctor, yo le pregunto, ¿qué le motiva a usted intentar llegar a la prefectura de la provincia de Loja cuando usted, lo que acaba de decir, prácticamente tiene una economía consolidada familiarmente? ¿Por qué arriesgar o qué le motiva para ser prefecto de la provincia de Loja? Más allá de lo que usted ha denunciado, claro. ¿Qué me motiva? De que tenemos la posibilidad, la valentía, tenemos la capacidad y el trabajo para revertir lo que le viene pasando a nuestra provincia, Pablo. O sea, la prefectura anterior no ha hecho nada. No, yo no diría decir que no ha hecho nada, pero no ha hecho lo suficiente y no ha hecho no ha intervenido donde debía intervenir el sector rural para aliviarle, ¿no es cierto? ¿Cómo cree usted si estos que quieren seguir en el poder por más de 24 años y en otros hasta más de 40 años? Estamos hablando del ingeniero Rafael Dávila, ¿no es cierto? Sí, eso creo que claramente se deja notar, y el señor Castillo Vivanco, ¿no es cierto? Si hubiesen sido administraciones buenas en tanto tiempo en la política, ¿no es cierto? ¿Cómo usted que la pobreza rural esté alrededor del 83%? Entre pobreza y extrema pobreza.
¿Cómo cree que usted que esta provincia no tiene posibilidades de trabajo y empleo? Vaya a ver, salen de la universidad y desesperados los jóvenes porque no hay en qué trabajar. Nosotros queremos construir una propuesta de una Loja productiva, competitiva, donde podamos disminuir la pobreza a través de crear fuentes de trabajo y empleo y dar todo el apoyo a los emprendimientos pequeños, donde la gente vaya y pueda tener del gobierno provincial todo un proceso para poder vender no solamente el Ecuador, sino fuera del país. ¿Cómo cree usted que el 93% de los productos que consumimos los lojanos vienen de otras provincias y fuera del país? Es decir, o sea, hemos perdido la nada. noción de lo que es la agricultura y ganadería para poderla potenciar. Pero es Pablo, culpa del Consejo Provincial. Sin agricultura no hay comida, y Claro. si no hay comida no puede haber un país. Vaya usted a Venezuela, no tienen qué comer porque destruyeron la agricultura. La destruyeron. Por eso es que nosotros queremos que volver los ojos al campo y una propuesta fuerte para reactivar, revivir las aspiraciones de los campesinos es lo que la provincia de Loja necesita, ayudarles con mecanismos de comercialización para que no sean explotados de estos malos comerciantes que lo que hacen es aprovechar de épocas de cosecha para comprarle a la gente a precios como le da la gana. Doctor, pero el Consejo Provincial, ¿dónde es lo que pierde el rol y las funciones específicas que determina la Constitución, por ejemplo, de potenciar lo que usted acaba de decir, el tema de la agricultura y ganadería, porque eso genera fuentes de trabajo, eso genera riqueza en la población y por ende bienestar económico? ¿Por qué las canchas deportivas o qué es lo que tenemos que hacer? ¿Dónde está el rol perdido de esta institución? Simplemente porque no conocen el campo, porque no han vivido en el campo, porque no conocen la problemática y no saben cómo hay que intervenirla. Se la han pasado en el tema de reelecciones permanentes, que lo único que hacen es tratar de contentar al electorado con falsas obras que incluso no tienen la importancia que debieran tener. Como la vía Intervalles. Claro, que hasta se viene cayendo, ¿no es cierto? Es decir, obras que las hacen más porque ahí hay ciertos negocios antes de qué manera servir los intereses de los pueblos que puedan ser beneficiados. ¿Por qué no se intervino con más canales de riego? Vías también hay que intervenirlas, pero se intervenga de manera transparente, no con un solo contratista o contratistas desde Quito, ¿no es cierto? Más ese business center sirve como ese centro de negocios antes que ver las aspiraciones que tiene la provincia de Loja. Nunca supieron que la reactivación del campo es lo que los campesinos necesitan para salir de la pobreza. La gente no quiere que le regalen nada, no quieren obras suntuarias, quieren se le cosas facilite que jurídicamente. les resuelva la vida, ¿no Claro. es cierto? Y en eso es lo que estamos. Nuestra propuesta es sembrar vida, nuestra propuesta es sembrar agua y hacer agricultura, porque si un agricultor es pobre, todo un país lo será. Así es que esa es nuestra propuesta y hemos venido trabajando y ha recibido simpatía de muchísimos sectores, Pablo, de muchísimos Simpatía sectores. significa respaldo político, ¿de Por quién supuesto, nomás? y usted ha revisado alguna encuesta en las que nos pone en las preferencias electorales, por eso es que estamos decididos a participar y sabemos que con el apoyo del pueblo lojano vamos a conseguirlo. La pregunta sería, ¿ya tiene candidata a la viceprefectura? Porque No todavía, no. entonces está en diálogos políticos usted, señor Estamos doctor. en diálogos con algunos sectores sociales, gremiales, campesinos, con algunos movimientos y partidos políticos. Hace algunos días tuvimos la oportunidad de reunirnos con un líder nacional en la que quería conocer una propuesta novedosa. Nos reunimos con Jaime Nebot. Jaime Nebot, una persona absolutamente amable. No se ha hablado de candidaturas, pero se dejó entrever de que respaldaría una candidatura fuerte o una propuesta fuerte. ¿Pero quién canalizó esa visita al abogado Nebodo? Directamente desde allá. Nosotros fuimos invitados de allá. Y ¿No fue tenemos el ingeniero ningún Oquilla, no fue el licenciado Freddy Bravo? No, no fue por ese lado. Nos invitaron directamente a la oficina del abogado Jaime Nebot. Y lo haríamos reunirnos con otro líder. Si el presidente Moreno quiere, conversemos de nuestra propuesta, que también tiene, por ejemplo, la formación de los consejos consultivos campesinos. ¿Para qué? Para que la intervención no sea desde el escritorio, sino provenga desde el campo y desde ahí ver
cómo podemos Es más o menos como los intervenir y en qué kibbutz lado. de Israel, donde se consulta a los kibbutz qué es lo que quieren en la parte agrícola, y por eso es lo que son una potencia en la parte de un desierto, haberlo convertido en una potencia agrícola. No les copiamos a Israel ni hacemos los kibbutz a lo No, pero nacional. No, estamos hablando, de esas discusiones y análisis. Pero a eso tenemos que llegar. ¿Cómo cree que usted que la planificación y la intervención en el campo tenga que hacerla desde el escritorio? Por eso es el fracaso del gobierno del expresidente Correa, o de todos los gobiernos, que no han hecho absolutamente nada para redimir. Doctor, finalmente, el campo. usted me está diciendo que si llega a ser prefecto, descentralizaría el Consejo Provincial en zonas para que pueda ser eficiente el Consejo Provincial. Sí, señor. Yo le estoy diciendo que el gobierno provincial debe estar en el campo, en la intervención del agro. Ahí tiene que estar en todo lo que es riego, vías, turismo. Me parece tiene buena que idea. estar sembrando agua. Y por lo tanto el prefecto tiene que estar 2-3 días en el campo, en los cantones de la provincia de Loja. O sea, así de sencillo y fácil. Y tenemos que organizar estos consejos consultivos campesinos para que con los técnicos de la mejor calidad que el gobierno provincial tenga, intervenir en lo que necesita. Porque la provincia no es una copia, un cantón de otro, ¿no? La problemática es diferente. Saraguro es muy diferente a lo que es Zapotillo, es decir, lo que es Espíndola, lo que es Quilanga, lo que es Puyango. Todos los cantones tienen su particularidad, por eso la importancia de la conformación de los kibbutz, como usted dice, Los pero yo kibbutz. digo los consejos consultivos campesinos. Me parece bien. O sea, usted quiere ser un prefecto de trabajo. Un prefecto diferente, que sabe qué es lo que tiene que hacer en esta provincia, sabe cómo hacerlo, y que algunos que digan, bueno, ¿y con qué plata lo va a hacer? Si no hacen es porque no hay plata. Así decían cuando fui gobernador, que quién le va a dar vías de hormigón a Loja, y lo conseguimos. Se va a contratar discomóviles para algunos Yo voy a cantones. contratar la gente para que trabaje en el campo, y vamos a dar miles de fuentes de trabajo y empleo, Pablo y Lindo. Doctor, muchísimas gracias por haber estado aquí en Prensa Radial. Como siempre, a usted y a quienes hacen Radio Ecuasur en todo el sur del país, un abrazo a todos los oyentes. Perfectamente, el doctor Nilo Córdoba estuvo en Prensa Radial haciendo referencia a la parte política de la provincia de Loja y la posibilidad de terciar como candidato a la prefectura por bueno, no sabemos esta parte política, pero algún momento lo dirá el doctor Nilo Córdoba. Seguimos informando, nos vamos a una breve pausa comercial. Muy bien. Este es su noticiero. Prensa Radial.